esta sección con el doctor Ariel Ortiz. Es una sección muy importante porque es la sección donde nos dan herramientas para cuidarnos del agotamiento. Para cuidarnos del agotamiento. Si hay algo que a los pastores y a las pastoras, mire, tenemos detrás de la oreja, es el agotamiento. Detrás de la oreja está, como decía mi mamá. Así que es importante que ustedes y yo podamos seguir siendo adiestrados. Recuerde que usted escucha Terto Hablemos, el único programa en las redes sociales de mentoría virtual. Todos los que están conectados con nosotros van a recibir herramientas continuas y diferentes temas que ciertamente apelan a la vida de la experiencia del ministerio. Doctor Ariel Ortiz, bienvenido nuevamente aquí a Terto Hablemos. Muy buenos días, Jesús. Dios te bendiga y muy buenos días a toda la comunidad ministerial en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Saludos y deseos de bendiciones por parte de nuestro Señor a todos ustedes. Muy bien, en esta sesión, como tú muy bien añades, hemos estado hablando sobre el agotamiento espiritual, lo que lo causa, etcétera, etcétera. Y nos habíamos quedado el jueves pasado bajo el subtema de causas específicas, discutiendo el mandato a tener éxito. Eso lo habíamos dejado sobre la mesa para continuar hablándolo en el día de hoy. Cuando entramos en ministerio, pensamos que lo que tenemos que hacer es tener una iglesia bien grande, quizás hacer un edificio ostentoso, y quizás la perspectiva que tenemos o el patrón que tenemos, especialmente en estas últimas décadas, se conforma al patrón de las mega iglesias en Estados Unidos y en algunas aquí en Puerto Rico. Pero ese no es el patrón típico de las iglesias. Las iglesias normalmente son iglesias pequeñas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. O sea que esa visión, esa perspectiva de tener una iglesia bien grande, una iglesia próspera, con mucho dinero, es un patrón que ni siquiera es bíblico. Las iglesias desde la iglesia temprana eran iglesias pequeñas, se reunían en las casas, luego se fue institucionalizando, pero siempre las iglesias eran constituidas por núcleos relativamente pequeños. Y lo que ocurre con esto, Jesús, es que cuando nosotros no tenemos claro la perspectiva de lo que es el ministerio y a lo que Dios nos ha llamado, pues entonces nos podemos confundir. ¿Ok? McBurney dice, es importante que los pastores identifiquen sus expectativas y las pongan en perspectiva con lo que enseñan las escrituras. ¿Ok? Dios nos llama, Dios nos salva, nos da el privilegio no solamente de salvarnos, sino de prepararnos y ponernos en el ministerio. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de Dios es salvar la humanidad, que el objetivo de Dios es preparar ciudadanos del reino para que cuando Él venga y establezca su reino eterno en cielo nuevo y tierra nueva, ahí estén todos los que en su designio soberano Dios estimó que fuesen salvos. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que estar alineados con Dios. Tenemos que ser aliados de Dios en ese sentido. De manera que cuando nosotros nos desalineamos y tenemos otra perspectiva, otro modelo, pues nos confundimos. Y ahí viene el asunto de añadir a la agenda de Dios agendas nuestras que nos sobrecargan. Yo quisiera compartir en este día algunos textos de la Escritura que nos van a ayudar a comprender eso, Jesús, porque nosotros podemos traer nociones, ¿verdad?, de escritores, de profesionales, de personas de experiencia que han escrito libros, muy bien, y eso hay que hacerlo. Pero nosotros tenemos un manual. El manual. La Biblia. El manual de los manuales, el libro de Dios, las Sagradas Escrituras. Así es. Y ese va por encima de cualquier otro manual. Y eso nunca podemos perderlo de vista. ¿Ok?
Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres y Dios nos ha llamado en el ministerio a recibir sus bendiciones. La bendición mayor es la de considerarnos hijos de Dios, de ser adoptados por Dios. Pero con eso vienen también otras cositas como padecer por Él, ¿no es cierto? Y yo quisiera llamarles la atención sobre el texto que se encuentra en Filipenses 1:29. Mira lo que dice. Porque a vosotros, y vosotros es los creyentes, y nosotros los pastores, y las pastoras, los ministros, somos creyentes. Amén. ¿Verdad? No nos salgamos del paquete, somos creyentes. ¿Ok? A nosotros nos es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, nos es concedido, quiere decir que se nos da ese privilegio de creer en Él, sino también que padezcáis por Él. De manera que en el ministerio nosotros tenemos que siempre mantener nuestra convicción de que somos llamados, Dios nos ha salvado, para que creamos en Él, y con eso incluye todas las bendiciones que eso pueda implicar. Pero al mismo tiempo hay un elemento de padecimiento. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nosotros no estamos exentos de eso. Y vamos a padecer porque vivimos en contracultura, como tú muy bien sabes, y los valores de este mundo no son nuestros valores. Los principios por los que se rige en este mundo no son nuestros principios. Ya hemos visto lo que está pasando en Puerto Rico estos últimos días con el asunto de las primarias, con el asunto de la amenaza de cerrar iglesias, que gracias al Señor pues no procedió. Pero estamos en esa tensión, Y cuando nosotros pensamos que esto es, ¿verdad?, miel sobre hojuelas, y de momento viene alguna presión correspondiente al ministerio, pues entonces nos preguntamos a Dios: ¿pero qué pasa? Si yo estoy en el ministerio, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué la gente no me cree? ¿Por qué la iglesia no me respalda? ¿Por qué el enemigo se levanta contra mí? Pues claro, porque nosotros estamos en una experiencia agresiva contra el mal, contra el mundo, contra el pecado, contra Satanás, y hay una reacción por parte de ellos. Y eso tenemos que mantener perspectiva para que no nos coja de sorpresa. Permítame decirle esto, y me parece que lo que usted está diciendo es poderoso. Es poderoso y es liberador. Poderoso y liberador. Porque si hay algo que a los pastores y a las pastoras de alguna manera tenemos un chip, es que cuando se levantan las situaciones adversas en el ministerio, uno inmediatamente piensa en dos cosas. Pienso inmediatamente en que es el enemigo. Y segundo, es que eso es como si Dios no estuviera aprobando lo que estamos haciendo. Correcto. Y pensamos que Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo estoy haciendo tu voluntad. Y comenzamos rápidamente a poner en tela de juicio y en duda el llamado de Dios para nosotros. Y lo digo desde mi experiencia, pastor. Desde mi experiencia. Eso a mí yo recuerdo mis años empezando en el ministerio. Ahora, a estas alturas del juego, ya seco y venteado, pues yo no tengo ya uno tiene, ¿verdad?, una madurez espiritual, ya uno piensa distinto. Pero yo recuerdo en esos años cuando yo inmediatamente me sentaba y me tiraba al altar: tú me llamaste y el diablo se metió y que ¿dónde tú estás? ¿Y qué pasó aquí? Y tú sabes, y se supone que yo tenga bendición y yo estoy haciendo esto para tu reino. Prospérame, bendíceme. Y tú sabes, y por ahí para abajo me trepaba en una tarima de pedidos que con los años fui aprendiendo que así no se juega el juego. Así no es. Claro que no. Así no se juega. Y aprendí, la gran lección que aprendí, pastor, y termino, fue que si mi maestro padeció por mí, yo no puedo pensar que a mí me va a pasar distinto. Claro, perfecto. Y por eso Pablo dice: se nos ha concedido, es decir, se nos ha dado el privilegio de creer en Él. No pensemos que nosotros tenemos mérito. Así es. No pensemos que estamos en el ministerio porque somos mejores que nadie. No, así es. Las lindas de Dios. Esto es un privilegio, esto es por gracia. Tú no te lo merecías, ni yo tampoco. Y Dios tuvo la delicadeza de tomar
este barro y hacernos una vasija de honra para la gloria de él. Con eso nada más, Chu, estaríamos en el día entero adorando y glorificando a Dios. Estoy de acuerdo con usted, pastor. Estaríamos en una experiencia de gozo, de adoración, de alabanza. Señor, qué bueno que tú, yo que no me merecía esto, tú me has llamado y me has capacitado. Pero nos da el privilegio también de padecer por él. ¿Acaso padecer por Cristo no es un privilegio? Claro que es un privilegio. Pablo decía, a mí de ahora adelante, cuando le escribió a los Gálatas, nadie me moleste, porque yo llevo en cuerpo las marcas de Cristo. Sufrir por Cristo es un privilegio. No sufrir por nuestros pecados, ni por nuestras faltas, ni por nuestros errores. Ese no es el privilegio. Es sufrir por Él, a causa de nuestro testimonio, de nuestro ministerio, de nuestra fe, de nuestra firmeza, de nuestra santidad. Ok, ahí sí. No por nuestros errores. ¿Que cometemos errores? Claro que sí. ¿Que fallamos? Claro que sí. ¿Que en el proceso, en la curva de aprendizaje, tenemos setbacks? Claro que sí. ¿Ok? Pero cuando sufrimos por Cristo, sufrimos por Él, es una bendición y podemos identificarnos con la cruz. El siguiente texto que quiero tocar, Jesús, es en 2 Timoteo 2:15. Mira lo que dice aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si hay algo que nosotros, los que estamos en el ministerio, debemos procurar es trazar bien la palabra de verdad. Es decir, Dios nos ha llamado a dos cosas, como la vamos a ver ahorita. Somos pastores y somos maestros. Dios nos ha llamado a proclamar su palabra y a enseñarla. ¿Y sabes qué? Que muchas veces tenemos tanta cosa en nuestra agenda. Queremos introducir tantas actividades en nuestra agenda y en nuestra iglesia que vamos soslayando, echando a un lado la disciplina de mantenernos preparándonos en la palabra de Dios, de ir adquiriendo herramientas que nos ayuden, Jesús, a proclamar el evangelio adecuadamente y a enseñar adecuadamente. No, podríamos decir, yo leo la Biblia todos los días, muy bien, hay que leerla porque eso es parte de nuestra formación y nuestra, ¿verdad? Capacitación espiritual, muy bien. Pero hay una cosa que se llama homilética y hay una cosa que se llama exégesis, Jesús. Homilética, el arte de la predicación. Exégesis y hermenéutica, el arte de interpretar la palabra de Dios. Yo creo que en la sociedad que nosotros vivimos nos impone un reto bien grande. Y es el reto de prepararnos en esas dos disciplinas para poder nosotros hablar la palabra de Dios y cuando alguien demande razón de la experiencia que hay en nosotros, poder responder adecuadamente. Nosotros tenemos unos constituyentes, tenemos ahí un grupo de 10, 15, 20, 50, 100 personas que todos los domingos se sientan ahí frente a nosotros, Jesús, a escucharnos. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a llevarle un mensajito aguado, light, calorías vacías. No, tenemos que llegarle la palabra de Dios como es. Y para eso se requiere, Jesús, estudio, reflexión, dedicación, formación. Por eso es que los que saben, y la experiencia nuestra, yo creo que así lo confirma, es que un sermón y un estudio bíblico no se prepara en media hora. Así es. Ahora, ¿tú sabes lo que están haciendo muchos pastores, Jesús? Después que llevan la semana entera cargada y saliendo, entrando en reuniones, en aquí, en allá, en la construcción, en la pintura, en el mantenimiento, en el cajo, en el chofer, en estas cosas, vienen el sábado por la noche, se sientan, buscan en internet un bosquejo preparado por otros. Y eso es lo que dan los domingos. Ay, Dios. Así no es. Así no es, Jesús.
Un buen sermón toma horas, 8, 10 horas, 12 horas. Requiere una buena exégesis, requiere ir al texto, requiere entender lo que Dios quiso decirle a esa audiencia original, cómo lo podemos aplicar, qué recursos vamos a usar para llevárselo a nuestros hermanos y hermanas que están ahí ávidos, con hambre de recibir una buena palabra. Si hay algo a lo que tenemos que atender, Jesús, para evitar agotamiento, es dedicarnos a lo que Dios nos llamó. A lo que Dios nos llamó. Y Dios nos llamó a trazar bien la palabra de verdad y a edificar con obras permanentes. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice, procura con diligencia. Procura con diligencia. Quiere decir que eso es importante, que tenemos que meterle el tiempo, que tenemos que darle la atención adecuada. El pastor y la pastora somos especialistas en la palabra de Dios. Ese es el ministerio. ¿Ok? De manera que yo recomiendo, Jesús, que tenemos que volver a las cartas pastorales. Hay 3 cartas pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Los pastores y las pastoras tenemos que repasar esas cartas. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Porque son cartas para nosotros. Entonces nos envolvemos en muchas otras cosas y se nos olvida que somos pastores y pastoras. Y es interesante, pastor, perdóname que le diga esto. Ajá. Es interesante porque los médicos tienen sus libros de medicina y cuando van a ejercer, ningún médico puede ejercer medicina si no se aprende su libro. Claro. Y si no se aprende sus procedimientos y no se aprende todas las cosas y luego lo tiene con una reválida y luego dar un tiempo de servicio y toda la cosa y tiene que hacer su internado. Son 20 cosas que hay que hacer para poder llegar a ser un doctor. Claro. Entonces, tomando ese solo ejemplo, puedo tomar un montón más, pero ese solo ejemplo. Pero los pastores tenemos un libro. Entonces, es interesante que muchos de nuestros pastores y pastoras se conocen otros libros y no pueden conocer adecuadamente el libro en el cual es nuestra profesión. Claro, claro que sí. Y a mí me parece, y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo ¿verdad? Con contundencia, porque hemos rebajado tanto muchas veces el ministerio pastoral a solamente que sea un llamado de Dios, pero el estudio, el yo poder conocer el libro, el yo poder meterme en el libro, eso lo hemos dejado a un lado. Solamente lo que se requiere es el llamado, que esté llamado por Dios y nada más. Y con un llamado, un médico no puede ejercer en un hospital, con un llamado. Entonces, nosotros se ha rebajado tanto el ministerio que hoy en día la gente, muchos pastores y pastoras, no pretenden tener esa rigurosidad de estudio porque simplemente con el llamado es suficiente. Sí. Me parece que es incorrecto y me parece que hay que volver a la palabra porque el libro de los pastores, para poder ejercer nuestro trabajo, tenemos que conocer nuestro manual, nuestro libro. Claro. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Claro que sí. Como abonando a lo que tú estás diciendo, Jesús, hemos confundido la vocación con el ministerio. El ministerio es vocación y preparación. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, y no los soltó ahí. Estuvo con ellos 3 años enseñándoles. Y después los soltó y los capacitó, los llenó del Espíritu, pero los llamó primero. Así que es vocación, preparación e implementación. Entonces, yo creo que nosotros, y abonando al ejemplo que tuviste de los médicos, no basta con eso. A los médicos se les exige educación continua. Así mismo es. Tienen que tomar unos cursos, ¿no? Así que mi recomendación es que nos dediquemos a lo que Dios nos llama. Eso es fundamental, porque eso refresca y nos enfoca, y Dios se encargará de, con los otros recursos que hay en la iglesia y los otros ministerios, ¿verdad? Suplementar y complementar el nuestro. Mira, la gran comisión es otra cosa que hay que repasar. ¿A qué nos llamó Dios? Así es. Dice, y hacer
discípulos, hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho. ¿De qué me vale a mí tener un gran edificio, ser próspero materialmente y no bautizar a nadie ese año? O tener un bautismo en cada 5 años. Así es. ¿Qué estoy edificando? Piedra, heno, hojarasca, pero no estoy edificando las vidas, que fue a lo que Dios nos llamó a edificar. Aleluya. También, dice McBurney, puede ayudar el identificar algunas de las recompensas intangibles que hacen que el pastorado valga la pena. ¿Vale la pena el pastorado? Claro que sí. Nadie que haya sido de verdad llamado y enviado por Dios al ministerio puede decir que no valió la pena. Así vale es. la pena. Vale la pena. Sí, aunque vengan persecuciones a causa de Cristo. Vale la pena. Claro que sí. Dice McBurney, identificar las recompensas intangibles. Yo voy a leerte 2 textos más. Efesios 4, del 11 al 14. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Número 1. Cuando uno ministra, enseña, predica y uno ve a ese hombre, esa mujer que se convierte y va creciendo y se va perfeccionando en la fe, eso es una gran satisfacción. Cuando sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando tú ves que esa persona va de niño a adulto, eso es una gran satisfacción. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy en día, en este mundo poscristiano, posmoderno, hay tanta doctrina, hay tantos movimientos religiosos que atacan la verdadera fe. Y cuando uno enseña la escritura y uno ve esos hermanitos y esas hermanitas firmes que no se dejan arrastrar por esos vientos de doctrina, eso es una gran satisfacción, es una gran bendición. Eso nos llena de gozo y de alegría, refresca el alma. Así que eso es importante. Y finalmente, Dios nos ha llamado para velar por las almas de nuestros hermanos. No por la cartera, ni por el bolsillo, es por el alma, por la vida espiritual, que es nuestro ser entero, dice Pablo, o más bien el escritor de Hebreos, en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta. Así que Dios me llamó a mí, Dios te llamó a ti, Dios nos llamó a todo el ministerio a trabajar con gente, formarlos, dirigirlos, bendecirlos, porque cuando Dios nos llame, el Señor nos va a decir, ok, ¿qué hiciste con el ministerio que te di? Y uno puede decirle, bueno, aquí está el resultado en vidas ganadas, en personas edificadas, en hombres y mujeres transformados. O puedes decirle, sí, aquí está el gran edificio que hice, el parking para 1000 carros, ahí están los bancos lujosos de madera de caoba fina, y mira todo el vitral del templo. Y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Yo no te mandé a hacer un gran edificio de cemento, te mandé a hacer lo que hizo aquel, edificar la iglesia para la gloria y honra de Dios. Cuando estamos así, refresca el alma y nos evita la quemazón. Totalmente de acuerdo. Y ha sido, eso que usted está diciendo es tan poderoso. Este tiempo de la pandemia nos ha presentado y nos ha dado una gran lección de que los templos grandes se quedaron vacíos. Claro. Nos dieron en nuestra faz, en nuestro rostro. Tuvimos que ver que grandes templos, grandes monumentos, ¿para qué nos sirvió? Para nada. Lo que sí funcionó en medio de esto es que la palabra de Dios, esa no vuelve atrás vacía. Y en cada casa, ni está presa tampoco. Así mismo es. Así que a mí me parece que lo que usted está presentando en esta mañana, sin lugar a dudas, es poderoso para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas,
pastores, pastoras, si nosotros trabajamos con nuestras expectativas y tenemos la expectativa correcta bíblica del Amén. ministerio, yo le garantizo a usted, como me pasó a mí, las cargas nuestras, mira, serán tiradas al piso, se acabó la carga. Amén. Seré libre, voy a ser libre de toda carga, como nos presenta el escritor bíblico, que, o sea, que corramos, mira, con paciencia, Amén. libre de toda carga que nos asedia, y Amén. corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Pero para poder correr esta carrera así, debemos de ser libres de todo aquello. Claro Aquello, y me parece que tener esas expectativas falsas, incorrectas, no bíblicas, añade carga a la vida del pastor y de la pastora, y ciertamente provoca frustración, provoca quemazón, provoca un montón de cosas que hoy en día tenemos un montón de poderosos amigos, pastores y pastoras, gente, bueno, aquí cerca de mi casa hay una barra, cerca de mi casa, a pie yo me puedo ir, hay una barra aquí cerca, y allí yo me encuentro un pastor amigo, allí, un tremendo hermano, allí está, que cada vez que lo veo, cuando lo veo le digo pastor. Cuando voy a caminar y lo veo, me meto a la barra y allí le digo, pastor, ¿cómo tú estás? Frente a todo el mundo. Amén. Sabrá Dios lo que ha pasado a ese hombre que lo llevó a la barra. Pero porque muchas veces nuestras expectativas son expectativas equivocadas, nos trae tanta frustración que nos saca de carrera y cuando abrimos los ojos, mira, lamentablemente tenemos tremenda gente que Dios llamó al ministerio que lamentablemente están hoy fuera de él. Es correcto. Así que Jesús, yo creo que estos versos que nosotros hemos compartido, y obviamente no hemos podido desarrollarlos a profundidad, pero sí hemos traído las verdades medulares de cada uno de ellos. Tenemos que reconsiderarlos continuamente. Así es. Porque cuando venga el momento de la zozobra y de las preguntas, de las que tú te hiciste y yo también, esa palabra nos enfoca, nos reenfoca. Total. Y nos refresca, ¿ve? Y nos ayuda a entender, primero, que la iglesia es de Él. Segundo, que nosotros no somos los que corremos la iglesia, la corre Él. Así es. Y que Dios, pues sí, nos llamó y nos capacitó como parte del ministerio para hacer una función. Y esa función fundamental es mis hermanos y mis hermanas que están ahí deseosos de que se le ministre, se le enseñe, se le proclame el evangelio y la palabra de Dios. Y eso causa una satisfacción tan grande, Jesús. Yo puedo mirar retrospectivamente el ministerio mío, el ministerio de otras iglesias. Y particularmente hay una de nuestras iglesias en Arecibo, que era una iglesia urbana. Es una iglesia sencilla, su pastor era un pastor sencillo, y no tenía un estilo de predicación fogoso. El hermano López, ahí en la iglesia, primera iglesia de Alianza Cristiana Misionera de Arecibo, y esa iglesia produjo tantos pastores. Esa iglesia plantó tantas iglesias que cuando uno mira su historia, uno tiene que concluir que primero fue Dios, pero al mismo tiempo la visión correcta que tuvo su pastor. Él pudo haber hecho una mega iglesia, pero ¿sabes qué, Jesús? El templo original está allí y allí se siguen congregando. Pero de esa iglesia salieron en Sabana Hoyos, salió Santana, salió Vista Azul, salió Quebradilla, salió Camuy, y de ahí salieron misioneros y diferentes pastores para diferentes lugares. De manera que cuando uno ve ese resultado, ahí es que está la evidencia de si el trabajo fue o no fue. Y entonces eso causa una gran satisfacción en el corazón pastoral, porque uno puede decir, gracias Señor,
que pudiste ayudarme a formar hombres y mujeres que van a seguir adelante con esta antorcha, la antorcha del evangelio, ¿no es cierto? Y eso refresca el alma. Poderoso. Y quita la carga, ¿no es cierto? Poderoso. Que muchas veces desciende sobre nuestros hombros, Jesús. Pastor, el pastor Miguel Ramos desde Pensilvania nos dice poderoso tema. Poderoso tema. El pastor Heriberto Vega nos dice, seguimos aprendiendo, me encanta el tema. Gloria a Dios. Y qué bueno que también el Templo Lemuel desde Panamá nos dice bendiciones, hermanos. El pastor Rolando Pabellón, Iglesia Bautista de San Antonio, nos dice muy acertado. Así que ciertamente mucha gente conectada y qué bueno es saber que toca esta palabra, ha tocado el corazón de nuestros hermanos y hermanas, pero el tiempo ya se nos ha finalizado, pero no puedo pasar por alto el que, pastor, usted nos pueda, ¿verdad? Usted pueda compartir con nosotros su información de cómo nuestros hermanos y hermanas, pastores, pastoras, pueden conectarse con usted. Sí, cómo no. Pueden comunicarse conmigo al teléfono personal 787-202-5545 y también a mi correo electrónico aortiz51@aol.com. Ahí estaremos disponibles para contestar cualquier pregunta, aclarar cualquier duda y también para recibir alguna invitación si así usted lo cree pertinente. Pastor, que así sea, pastor. Gracias nuevamente, agradecidos del Señor por su palabra, por la manera en que Dios le usa para compartir temas tan importantes y enseñarnos a cuidarnos del agotamiento. Me parece que esta sección es una sección de las más importantes que tenemos en Terto Hablemos, es esta. Esta es una de ellas, el poder hablar a nuestros pastores y pastoras, a poder tener herramientas de que podamos cuidarnos del agotamiento. Gracias, pastor, por bendecirnos. Bueno, Dios te bendiga, Jesús. La paz del Señor sea con usted, pastor.